Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Voy a abordar el tema que me han pedido que presente el día de hoy y lo he dividido en 5 grandes partes. El primero es el escenario global del sector agroalimentario. El segundo, voy a tratar de abordar el escenario regional. Obviamente me concentraré más en la parte de América Latina y el Caribe. La tercera parte trataré de hacer un esbozo sobre las políticas de los grandes actores, los países que juegan un papel importante en el tema de la agricultura y la provisión de alimentos en el contexto mundial. Hemos escuchado ampliamente la posición de la Unión Europea, lo cual sin duda es parte de estos grandes actores. La cuarta parte está relacionada con las implicaciones para la innovación en la agricultura de América Latina y el Caribe, y finalmente voy a hacer una breve referencia al instituto que represento desde la óptica de la innovación para la agricultura. Voy a tratar de hablar bajito para no despertar a mis colegas, particularmente aquellos que vienen del otro lado del Pacífico. Bien, quisiera con esta primera lámina comunicar a ustedes algo que sin duda es parte de todo el conocimiento continuo y la información que recibimos sobre la economía mundial, que de alguna forma se ha venido desacelerando, y esto también tiene que ver con el comercio agroalimentario. Los pronósticos son de una desaceleración a la baja. En parte se debe a la crisis de la Unión Europea, en parte también al pobre desempeño de la economía en los Estados Unidos y la desaceleración del grupo de los BRICS, particularmente los países que lo conforman: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta situación gracias. En este escenario global también sin duda impactará el sector agroalimentario, particularmente lo que tiene que ver con los precios básicos, que estos se mantendrán altos, pero de alguna forma estarán sujetos a una alta volatilidad. Seguro ustedes se dieron cuenta que a finales del año pasado, particularmente en los últimos meses de 2013, algunos de los precios resultaron con una tendencia a la alza, particularmente el azúcar, que subió un 6.2%, los aceites subieron 4.9%, los cereales 3.6% y los productos lácteos en el orden del 2.9%. De cualquier forma, los precios seguirán manteniéndose a la alza y aunque, como señalaba, van a tener una alta volatilidad. Es importante hacer referencia a que el comercio agroalimentario se concentra en pocos países, lo que se ha venido a llamar los grandes jugadores en las exportaciones agroalimentarias a nivel mundial. Cualquier cosa que ocurra a cualquiera de estos países afectará a los mercados mundiales, afectará los precios de los productos básicos y sin duda impactará la seguridad alimentaria mundial. Tal vez algunos ejemplos son recientemente el impacto de la sequía que ocurrió en Rusia, por ejemplo, en el año 2010 y que trajo como consecuencia la suspensión de las exportaciones, particularmente de trigo, para el año 2011. Otro ejemplo más cercano es el de la sequía de los Estados Unidos en el 2012, donde impactó directamente el precio del maíz, no solamente en el contexto del hemisferio americano, sino en el contexto mundial. Lo que se puede identificar de parte de este gráfico es que 10 países concentran el 50% de las exportaciones agroalimentarias, de donde Estados Unidos aporta aproximadamente el 10%, los Países Bajos en el orden del 7%, Alemania 6%, Brasil y Francia aproximadamente un 5%. Aquí vale la pena destacar el papel que está jugando cada vez en forma mucho más importante Argentina, por ejemplo, quien ocupa el puesto número 13 como exportador de alimentos en el contexto mundial y que aporta el 2.6% en ese sentido. México, como referencia, se ubica en el lugar 22
con un aporte del 1.4% de las exportaciones agroalimentarias en el contexto mundial. Igualmente, hay países importadores netos de productos agrícolas, y en este caso destaco en particular el papel que juega China. Hay 10 países que concentran el 50% de las importaciones y China ocupa el principal país como importador casi con un 10%. China, con el objeto de garantizar la fuente de materias primas y alimentos, ha hecho una alianza estratégica muy importante con algunos países de América Latina, particularmente Brasil, Argentina y Uruguay. En este escenario también hay otros aspectos que llaman la atención, y me quisiera referir específicamente al aumento de la tasa de crecimiento poblacional. Todos hemos escuchado que la población para el año 2050 se incrementará a algo así como 9.300 millones de habitantes. En el año 2050, que se puede antojar lejano, pero está pues aproximadamente a 36 años de distancia, y donde hoy día tenemos problemas para completar la alimentación de toda la población. Esto se anticipa que va a tener problemas aún más críticos en los años por venir. Esto es exacerbado de alguna forma por la emigración que ocurre de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, el abandono del campo, el envejecimiento de los agricultores como temas principales. El segundo aspecto es el patrón de crecimiento económico. Lo que está ocurriendo es que los países en desarrollo en estos tiempos crecen más y han aumentado sus ingresos. El ingreso per cápita es mayor y poco se habla de que aproximadamente 3.000 millones de habitantes del planeta pasarán de las condiciones de pobreza hacia la clase media. Esto va a cambiar sin duda o va a impactar la agricultura porque demandarán de productos con mayor valor agregado, otro tipo de productos como cárnicos o derivados de la ganadería, y se anticipa que mucho de la producción de granos hoy día destinados para el consumo humano posiblemente se canalicen para la alimentación o la elaboración de piensos para alimentar ganado, que a su vez servirá para atender esta creciente demanda durante los próximos 35 años. Un tercer aspecto que vale la pena señalar y es el que tiene que ver con la frontera agrícola. Tendremos claramente una frontera agrícola más limitada, con suelos erosionados y sin duda, y aquí se ha mencionado, con limitaciones de agua. Tendremos que producir más en la misma tierra o posiblemente con menos tierra, con menos agua indudablemente, y con una mayor competencia con las zonas urbanas, con la industria, de modo tal de que la innovación orientada al incremento de la productividad deberá ser uno de los factores importantes a discutir. Mayor urbanización implicará deterioro y contaminación de los suelos, también de los mantos freáticos y la menor disponibilidad de agua, como ya señalé. Y finalmente, en este escenario está el aspecto relacionado con las preocupaciones ambientales. La agricultura intensiva que hemos venido practicando a un alto costo ambiental, el cambio climático, para lo cual la agricultura abona aproximadamente entre un 15 y un 30%, y que es al mismo tiempo víctima casualmente de gases de efecto invernadero, tendrá implicaciones en la producción de alimentos. A esto yo le sumaría todos los imponderables climatológicos que sin duda han venido impactando en la producción en los últimos años, particularmente con sequías prolongadas o bajas temperaturas y ausencia o alteración en la precipitación pluvial. Todo esto nos hace pensar en el instituto que tenemos que analizar una nueva forma de agricultura. Da la impresión que estamos en una frontera donde hay una agricultura que se agota, una agricultura que ha sobreexplotado los recursos naturales y que hoy día tendríamos que ir migrando hacia una agricultura que tendría al menos 3 componentes fundamentales: mayor productividad, por un lado, una agricultura mucho más sustentable, esto es, con menos costo ambiental,
y una agricultura que involucre a todos los productores, esto es los pequeños, los medianos y los grandes productores. Lo que ocurre en la práctica es, paradójicamente, es que se está produciendo menos cuando deberíamos, en función de lo ya aquí explicado, producir más. Los escenarios indican que habrá o está habiendo una reducción en la productividad, particularmente en el continente americano. Los índices de producción y de rendimiento son menores y se pronostica que en el periodo 2013-2022 estos se disminuirán de 2.1 al 1.5%. Independientemente de esto, yo quisiera compartir con ustedes que existe una gradual un posicionamiento de los países, particularmente los países del Cono Sur, donde ven esta situación particular de la agricultura como una gran oportunidad para que tanto la parte del continente americano del sur como del norte sean cada vez más importantes como proveedores de materias primas de la agricultura para alimentar el resto de la humanidad. Hablo específicamente de los países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En menos proporción los países andinos, Perú, Colombia y Ecuador. Y en el caso de México está en un proceso hacia una reforma del campo que se esperaría pudiera jugar también un papel importante como proveedor de hortalizas y frutas en el futuro. Lo que sustenta este optimismo, esta posición de los países, particularmente los países de Sudamérica, está en función de una importante disponibilidad del agua. El 36% del agua dulce del mundo se encuentra precisamente en el continente americano. Suelos disponibles sin mayores alteraciones a la ampliación de la frontera, a la ecología, particularmente en países como Paraguay, Guyana, Surinam, entre otros. Hay una gran diversidad, una importante base de recursos genéticos con una disponibilidad de cultivos no tradicionales, de cultivos huérfanos que tienen un gran potencial y que están esperando su oportunidad para ser parte de la canasta alimentaria. Y finalmente los recursos humanos. La agricultura del continente está sustentada en buenos agricultores. Además, en este escenario regional, por otro lado, ocurren cambios en aspectos tanto sociales y tecnológicos que debemos tomarlos en cuenta. Hay mayor importancia a las políticas para la agricultura en contraposición de las políticas sectoriales. Esto es, cada vez se reconoce la multifuncionalidad de la agricultura que va más allá del Ministerio de Agricultura propiamente e involucra a través de coordinaciones intersecretariales a ministerios del ambiente, a ministerios de pesca, a las instancias que regulan el tema del agua para la agricultura, el comercio exterior, los mercados, los aspectos sanitarios no solamente se analizan y se discuten en el entorno confinado del país, sino con esa visión regional, etcétera. Hay una creciente participación del sector privado, esto se ve claramente en estas alianzas público-privadas donde se comparte la industria de la producción de semillas, los sistemas de riego, la agricultura protegida, la maquinaria agrícola, las cooperativas, las organizaciones de productores. Una mayor preocupación por la inserción por la necesidad de la inserción de la agricultura familiar. Esto es, en algunos países se reconoce que aproximadamente el 80% de la seguridad alimentaria, particularmente en las regiones rurales y las regiones más pobres, está atendida por la agricultura familiar. Aquí hay ejemplos importantes como el caso de Argentina, como el caso de Perú, entre otros. La incorporación y el crecimiento de las tecnologías y la disponibilidad, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación, hoy día forman una parte importante en los esquemas de la extensión moderna a través, por ejemplo, de la telefonía celular, donde hoy día es muy fácil y accesible compartir información relacionada con precios de mercados, con
compras consolidadas o inclusive con aspectos sanitarios a través de fotografías y diagnósticos propiamente en tiempo real respecto a esta información. Y finalmente los cambios en la estructura de aprendizaje, la capacitación, la organización de productores, la adopción de tecnologías, hoy día se da mucho más eficientemente. Señalaba que iba a hacer una breve referencia a las políticas de los grandes actores. Aquí yo pongo a la consideración de ustedes países como los Estados Unidos, la propia Unión Europea, China, Rusia, Brasil y Argentina. Y quisiera señalar en cada uno de ellos algunos aspectos que se destacan en función de sus políticas actuales. En el caso de Estados Unidos, todos saben que después de una gran discusión de casi 2 años, fue recientemente, hace un par de meses, aprobada la ley agrícola, la Farm Bill 2014-2018. Si alguno de ustedes quisiera tener información, el ICA ha preparado, después de un análisis profundo de toda esta ley, ha preparado un resumen ejecutivo dividido en 2 partes, un resumen ejecutivo y también un documento donde se destacan datos técnicos de los aspectos más importantes que impactan sin duda la agricultura mundial. Se desprende de este Farm Bill 2014-2018 que se mantendrá los subsidios al comercio. Hay una importante asignación de recursos a la investigación agrícola, a la energía renovable. Se aumentarán los recursos a los programas de alimentación y nutrición, particularmente en los niños y los jóvenes. Esto traerá como beneficio a la agricultura de exportación de México, porque es el principal exportador de hortalizas y frutas a los Estados Unidos. Y también esta Farm Bill está promoviendo y fomenta la agricultura orgánica en una forma por demás destacada. De la Unión Europea, bueno, hemos escuchado previo a un servidor una amplia explicación de las políticas del PAC, la nueva política agrícola común 2014-2020. Yo destacaría que de esto, y creo que todos estaremos de acuerdo, que establece aumentos muy importantes a la investigación y a la innovación como una importante orientación de los recursos. Se habla de que se incrementará en un 3% del PIB hasta el año 2020, lo cual creo que todos deberemos aplaudir. Hay una promoción a las redes público-privadas, el pago de servicios ambientales, como Europa es muy reconocido y destacado por su responsabilidad en la parte ambiental, los incentivos a la juventud y el fuerte impulso al desarrollo rural. En el caso de China, ellos continúan con su plan quinquenal 2011-2015. Ellos, como todos sabemos, tienen una fuerte apuesta al desarrollo científico, hay un crecimiento inclusivo, un mayor presupuesto para la agricultura y la productividad. A su vez, hacen ver la preocupación que tienen en el envejecimiento de la población rural y como muchos estamos preocupados en ese tema, establecen incentivos para retener a la juventud asociada con la innovación. También están preocupados por la parte ambiental y los efectos del cambio climático, sobre todo en la productividad agrícola. En el caso de Rusia, ellos están intensamente trabajando en sus reformas hacia los mercados, particularmente después de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Ellos deberán reducir sus subsidios y están apostando a la productividad. Como saben, Rusia tiene grandes recursos, tiene tierra, tiene agua, tiene energía barata, pero también a su vez es muy dependiente de insumos importados, lo cual ellos están tomando esto en consideración. Brevemente, con relación a Brasil, Brasil se destaca como la potencia alimentaria de América Latina y el Caribe. Yo diría que su motor del crecimiento son los agronegocios, desde la genética hasta el consumidor. Y ahí hay ejemplos muy importantes e interesantes, como es el caso, por ejemplo, de la cadena de jugo de naranja, hoy día tal vez el primer productor mundial, pero igual destaca la cadena de pollo, soya, la caña de azúcar hasta su incorporación hacia los biocombustibles, el caso del maíz, café, cacao, cárnicos, leche, etcétera. Tienen un motor fundamental que es Embrapa como agencia innovadora,
que ha venido destacándose en el contexto no solamente hemisférico, sino mundial, y también ellos han apostado mucho como política al crédito como una de sus bases fundamentales del crédito agropecuario. Tienen un programa muy intensivo sobre apoyos a la comercialización, incentivos para la adaptación al cambio climático, tienen un programa de bajas emisiones de carbono y también a través de EMPRAPA han incorporado las tecnologías modernas de la información y la comunicación, la geomática, por ejemplo, la predicción de cosechas, etcétera. Y concluiría con algunos aspectos relevantes de Argentina. Argentina continuará fortaleciendo el uso de la biotecnología como parte importante de su éxito en la agricultura, cada vez más destacado en maíz, en soya, en caña de azúcar y la utilización de organismos genéticamente modificados. Ellos han recientemente elaborado un plan sobre agricultura inteligente, sustentada en paquetes tecnológicos como la siembra directa, que se combina y se complementa con variedades transgénicas, la disminución en el uso de maquinaria agrícola que reduce la emisión de gases de efecto invernadero, reduce también el uso de agroquímicos e incrementa la producción. Tienen mecanización mínima o labranza de conservación, utilizan control biológico, promoción de la agroindustria y también la promoción. Paso al tema de las implicaciones para la innovación, y yo aquí haría referencia a los desafíos de este nuevo modelo al cual había hecho yo referencia inicialmente. Decía yo que tenemos que producir más con mayor diversidad, con menos recursos y en forma mucho más sostenible. Este crecimiento también debe estar basado en la innovación, que yo creo que todos hemos coincidido como factor importante del crecimiento. Hay una revaloración del mercado interno, particularmente haciendo referencia a la incorporación de nuevos consumidores o consumidores con mayor valor, con mayor ingreso. El Estado, como proveedor de bienes públicos, cada vez seguirá jugando un papel más importante, sobre todo lo que tiene que ver con mercados, la organización de las instituciones, la investigación, el desarrollo y la innovación y las políticas de intervención necesarias al respecto. Y una nueva institucionalidad más allá de los ministerios de Agricultura. Cuando hablamos de la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales o cuando pretendemos equiparar las condiciones de vida en zonas rurales y las zonas urbanas, definitivamente el Ministerio de Agricultura se queda corto. Ahí hay que hacer o incorporar en políticas de Estado a los otros ministerios como es el de Salud, de Educación, de Ambiente, de Economía, etcétera. Claramente la agricultura puede ser un gran detonador del desarrollo, pero necesitamos ser más eficientes y sobre todo más competitivos cuando estamos hablando en el contexto global. Estas implicaciones desde el punto de vista de los desafíos en la innovación, yo los resumiría en 5 grandes retos. Incrementar la productividad y la competitividad, con el fin de contribuir al bienestar rural. Aquí las cadenas de valor, las cadenas agroalimentarias en muchos de nuestros países han jugado un papel muy importante y involucran no solamente a los grandes productores, sino a los medianos y a los pequeños. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cada día mucho más accesibles. Hoy día los agricultores, los campesinos, la gente más pobre posiblemente no tenga o inclusive no sepa leer o escribir, pero traen un teléfono celular. Y ese es un importante vehículo para la comunicación desde el punto de vista de información agropecuaria. Las redes de innovación, como la que nos ha convocado aquí, y también las nuevas y buenas prácticas agrícolas que tienden a un mejor uso de los recursos naturales. La seguridad alimentaria y la nutricional como otro gran reto. Ya decíamos que hay que propiamente duplicar la producción en los próximos 35 años. Aquí la FAO ha señalado, y yo creo que vale la pena volver a hacer énfasis en el aspecto relacionado con la pérdida de productos post cosecha. Una gran cantidad de los productos se pierden
por malas prácticas o por falta de inversión en el manejo post cosecha. El tercer reto es mejorar las condiciones y el acceso al agua. Aquí hay, como saben, un uso irracional del agua. Propiamente el 70% del recurso hídrico se utiliza en la agricultura y se mal utiliza en muchos casos. Las nuevas tecnologías de riego presurizado, riego por goteo y demás tecnologías deberán ser promovidas y estimuladas para su uso, además de las políticas de regulación del agua. El cambio climático, que es una realidad, y su mitigación y la adaptación a través de nuevos métodos y tecnologías mucho más consecuentes con los aspectos ambientales, y finalmente el desarrollo territorial. Aquí lo que se pretende es fortalecer el conocimiento de los territorios rurales, establecer mecanismos que nos permitan una mayor equidad, la dignificación del campo. Señalaba en la introducción el señor Lastra que es muy importante que la agricultura sea reconocida y sea dignificada. Señalaba también en la mañana que podremos una vez en la vida necesitar un abogado, posiblemente necesitaremos doctores, pero el agricultor lo necesitamos al menos 3 veces al día, de modo que hay que reconocer que una parte importante de la producción de los alimentos viene de la agricultura. Y esto es una parte de la dignificación. El trabajo de la mujer, hoy día la mujer en las comunidades rurales juega un papel muy importante, particularmente en aquellas regiones donde el hombre ha abandonado o ha emigrado hacia las ciudades. La retención de los jóvenes para evitar la migración y los jóvenes asociados con la innovación. Todo esto nos lleva a pensar en las implicaciones que tiene precisamente las estructuras como la red que aquí nos convoca. Esta red nos lleva a un nuevo enfoque de la innovación agrícola, más interactivo, con mayor diversidad de actores. Aquí confluyen fundaciones, organizaciones de productores, instituciones de investigación e innovación, organizaciones empresariales, también participan las organizaciones internacionales como la que yo represento, las instituciones de educación superior y los centros de investigación, el sector público y entre otros. Todos a través de esta red venimos y hacemos aportaciones importantes hacia el acceso al conocimiento y su aplicación en la problemática del día a día en la agricultura. Conscientes de esto, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, ha venido desarrollando su nuevo plan de mediano plazo 2014-2018. Esta es una nueva administración en la cual he sido recientemente reelecto por los ministros de Agricultura del hemisferio y tengo la responsabilidad como director general de elaborar un nuevo plan de mediano plazo para este nuevo periodo. Quisiera señalar los objetivos que son congruentes con todo lo que aquí hemos discutido. En primer lugar, y son 4 los objetivos estratégicos, es mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola. En segundo lugar, potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y el bienestar rural. El tercero es mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales, específicamente suelo y agua. Y el cuarto y último es mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria. Lo que está haciendo el ICA a fin de ser mucho más eficiente y entregar resultados tangibles es convertir estos programas en proyectos a través de lo que hemos llamado proyectos insignia. Esto nos va a permitir dar un seguimiento y sobre todo reportar a nuestras autoridades los resultados de este programa. Finalmente, yo quisiera señalar que necesitamos seguir pensando en una agricultura del siglo XXI que tendría 3 componentes fundamentales. Una agricultura que tiene que ser mucho más competitiva, mucho más eficiente, una agricultura sustentable, quiere decir también mucho más responsable con el ambiente, específicamente los recursos naturales,
y una agricultura incluyente. Aquí hago referencia a la incorporación de todos los productores y productoras, esto es, los pequeños, los medianos y los grandes. En función de esto, y como concluyo señalando, la innovación es la base para cosechar la prosperidad en el próximo futuro. Muchas gracias y nuevamente lamento esta involuntaria interrupción de mi presentación. Muchas gracias.